Buenas tardes, clase de salud comunitaria. El día de hoy mis compañeros Brayley May, Kerry Rodríguez y mi persona Stacy Hermida vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad ulcerosa péptica. Nosotros somos de la Universidad Americana, estamos cursando actualmente el tercer año de medicina y somos estudiantes de la doctora Lizeth del Carmen. Ahora bien, si alguna vez habían escuchado hablar de lo que es la enfermedad ulcerosa péptica, pero no les quedó con total claridad en qué consiste esta, a continuación brevemente les voy a explicar en qué consiste. La enfermedad ulcerosa péptica es una lesión en la mucosa gastrointestinal que se extiende a través de la capa muscular y persiste debido a la actividad ácida del jugo gástrico. Incluye principalmente úlceras gástricas y duodenales y puede estar asociado a otras entidades como por ejemplo úlceras por estrés, inflamación y también por infección. Dentro de sus factores de riesgo y etiología tenemos principalmente lo que es la infección por Helicobacter pylori, una de las bacterias más importantes y las causas más comunes, ya que la gastritis crónica debido a esta bacteria causa inflamación e irritación en la mucosa que lleva a esta enfermedad. También el consumo de AINE, tabaco, alcohol, el síndrome de Zollinger-Ellison que lleva a una producción excesiva de ácido gástrico y también factores genéticos como pleomorfismo y citocinas que conllevan a una inflamación crónica y también estrés físico y psicológico y cirugías mayores. Dentro de la clasificación de estas tenemos primeramente la úlcera gástrica, que estas se localizan en el estómago, principalmente en el antro y el cuerpo gástrico. Luego están las úlceras duodenales que se presentan en la primera porción del duodeno, también llamada vulvoduodenal, y también úlceras por estrés que pueden aparecer en pacientes hospitalizados, ya sea con enfermedades graves o quemaduras y traumas. Y también úlceras por AINE, que es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de las complicaciones más frecuentes de estas úlceras tenemos lo que son hemorragias, que es la más común y puede manifestarse con vómitos con sangre y también heces negras llamada melena. También una perforación, que es cuando la úlcera atraviesa la pared gástrica o duodenal y causa un dolor abdominal intenso o peritonitis en algunos casos. Una obstrucción, que es cuando la úlcera se cicatriza y puede llegar a bloquear el paso de los alimentos. Y también la penetración o también una fístula, que es cuando la úlcera invade estructuras adyacentes a esta, como el páncreas más comúnmente. Dentro de la localización de esta se ocupa una escala del 1 al 4 y dentro de estas tenemos el tipo 1, que es cuando úlceras en el antro, cerca de la incisura angular. Luego tipo 2 en el antro asociada a una úlcera duodenal, tipo 3 en el canal pilórico y por último en la porción cardiaca. Según el aspecto endoscópico, que es la escala de Forrest, tenemos primero la 1A y 1B, que es una hemorragia activa. Luego tenemos la 2A, 2B y 2C, que es una hemorragia reciente con presencia de coágulo adherido y también una base limpia. Y Forrest 3, que es una úlcera de tipo cicatrizada. Buenas tardes, compañeros y docentes. Hoy voy a estar hablando de la fisiopatología de la úlcera gástrica y duodenal. Entonces, vamos a tener que las úlceras péptidas gástricas o duodenales son el resultado de un desequilibrio entre los factores agresores, como el ácido pepsina, Helicobacter pylori y los AINES, o puede ser los mecanismos defensivos de la mucosa gastrointestinal. Aunque la mucosa gástrica está fuertemente protegida, las úlceras pueden aparecer cuando los mecanismos de defensa son superados por agresión persistente. Entonces ahorita voy a estar hablando un poco rápido de la fisiología para entrar a la fisiopatología. Entonces tenemos que en condiciones fisiológicas la mucosa gástrica y duodenal se mantiene íntegra gracias a la barrera muco-bicarbonato. Que el moco lo que va a hacer en sí es que va a haber una capa de gel que protege a las células epiteliales del ácido y el bicarbonato lo va a neutralizar el ácido. Vamos a tener las prostaglandinas, especialmente el PG2, que va a estimular la secreción de moco y bicarbonato. Vamos a tener un flujo sanguíneo adecuado que eso va a aportar un oxígeno y nutrientes. Entonces, la pregunta del año: ¿cómo es que se forma una úlcera?
Una úlcera se origina cuando los factores agresores extienden la capacidad defensiva. Los mecanismos de protección a veces fallan por sí solos, pero casi siempre son superados por factores externos, especialmente, como hablé, del Helicobacter pylori, el uso de AINES, como dijo mi compañera Stacy, como tabaquismo, y el alcohol o factores de estrés. Entonces, en el Helicobacter pylori, el mecanismo como la daña es la colonización de la mucosa, que va a producir ureasa, que va a convertir urea aminoica y va a neutralizar el ácido localmente. Va a crear un microambiente que permite su supervivencia, y el amoníaco es tóxico para el epitelio. Entonces, eso va a presentar una inflamación crónica que se va a inducir a un pancreatitis con liberaciones de IL-1, TNF-alfa metalproteinasa, que va a dañar el daño epitelial. Entonces, al alteración de la secreción ácida, vamos a tener 70% a 80% desarrollo pangastritis, que va a producir una menor acidez. Entonces, eso va a presentar una metaplasia gástrica en el duodeno. El exceso de ácido va a inducir una metaplasia gástrica en el bulbo duodenal, que va a permitir que ese Helicobacter pylori colonice esa zona y inflamación en la úlcera. ¿Cómo va a pasar con las AINES? El AINES causa úlcera por dos vías. Vamos a tener daño tópico directo, que los AINES son ácidos débiles, atraviesan fácilmente la mucosa gástrica, rompen la capa superficial hidrofóbica y permite que la difusión retrograda del H daño el celular, que va a facilitar el ataque por ácido y pepsina. Entonces, ese daño sistémico va a inhibir a las prostaglandinas. Al inhibir el COX-1, va a disminuir las prostaglandinas endógenas. Esto va a causar una menor moco, bicarbonato, menor flujo sanguíneo mucosa y una menor renovación epitelial. Y ya sabemos que eso es funcional en la fisiología. Entonces la mucosa va a quedar expuesta y vulnerable al ácido. Incluso en dosis bajas de aspirina pueden causar este daño. Factores adicionales que disminuyen la protección mucosa tenemos el tabaquismo, que va a reducir el flujo sanguíneo y retrasa la cicatrización. El alcohol, que aumenta la permeabilidad y produce daño directo. El estrés fisiológico, va a causar isquemia mucosa y por eso va a producir vasoconstricción. Ok, ahora voy a estar hablando de la anamnesis y el examen físico. Entonces, vamos a preguntar su motivo de consulta y cómo se presenta el dolor. Si el dolor presenta por muchos días, semanas, meses, su localización, si presente en la mañana o en la noche, si antes de comer, después de comer. Algo que es importante descartar es que las úlceras gástricas se va a presentar dolor al comer, y las úlceras duodenales se va a presentar dolor al tener el estómago vacío. Vamos a caracterizar el dolor, si es tipo ardor, calambre, presión, su intensidad, factores que lo alivian y factores que agravan. Vamos a preguntar eso al paciente. Vamos a unos síntomas gastrointestinales asociados en común en cualquier úlcera son la dispepsia, saciedad temprana, inflamación abdominal y eructos frecuentes o también pirosis. En las úlceras gástricas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una sensación persistente de llenura, un rechazo de alimentos y vómitos frecuentes. Y también puede haber una anemia por microhemorragia crónica. ¿Qué vamos a encontrar en el úlcera duodenal? Un dolor más intenso, tipo ardor o quemadura. Mejor rápido de comer y también puede despertar nocturna por dolor entre 1 a 3 a.m. O también hay pacientes
asintomático, que suelen descartarse por hemorragia digestiva, melena o anemia. Ahora tenemos factores desencadenantes o agravantes, como los fármacos, el estilo de vida, si bebe café, si fuma, el alcohol, estrés fisiológico severo como traumas, quemadura, enfermedad, cirugía, o cirrosis, úlceras de estrés. Sus antecedentes familiares, como por ejemplo si las familias presentan cáncer gástrico en la familia y etc. Ahora vamos a estar hablando del examen físico en pacientes con sospecha de úlcera péptica. Entonces, el estado general, si apariencia general pálido, diurético, fatiga o su actitud, el paciente incurvado, dolor epigástrico, sus signos vitales son muy importantes. Si presenta taquicardia, que puede ser por hemorragia o dolor. Si presenta hipotensión, que puede ser por shock hipovolémico o por sangrado. Taquipnea, dolor severo, acidosis. O fiebre leve, que puede ser por inflamación. En la inspección abdominal, si está plano, si hay respiración superficial, movimiento abdominal reducido. Cuando auscultamos, si hay una presentación normal presente o si hay hipoactividad o ausencia de ruido intestinales por peritonitis o perforación. Cuando palpamos el palpación abdominal, primero va a haber palpación superficial y palpación profunda. En el superficial vamos a decir si hay dolor localizado en epigracia, si el dolor es la presión de rebote de Bloomberg, irritación peritoneal por perforación. En la palpación profunda, por dolor epigrástico transitorio hacia la espalda, más palpable en epigrástico. En percusión abdominal, si hay matidez o distensión, contenido retenido de estenosis pilórica, si hay dolor a percusión, inflamación visceral o peritonitis. También tenemos las maniobras específicas, por ejemplo, el puño, percusión lumbar, que generalmente normal descarta patología renal, signos de hemorragia digestiva, palidez marcada, sudoración fría, líneas de palidez conjuntal y signos de hiperperfusión que puede ser llenada capilar lenta, fría y húmeda. Y el examen rectal, que es muy importante, la melena o ese es marrón, el tacto rectal que puede mostrar anemia severa o hemorragia activa. Entonces ahí descartamos el examen. También vamos a tener unos signos de complicaciones que puede ser la hemorragia, que vamos a encontrar en el signo físicos claves, que son palidez, taquicardia, hipotensión y melena con sudoración fría. En el perforación vamos a encontrar abdomen irritable, rebote, ausencia de ruidos y dolor súbito y intenso. En la penetración, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dolor epigástrico que irrita la espalda, no mejora con comida. Y al final, el estenosis pilórica, que va a presentar chapoteo gástrico, ondas perielásticas, detención epigástrica y vómitos tardíos. Bueno, yo seguiré con el tema, que en este caso es lo que a mí me tocó las partes que son el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, junto con el tratamiento y lo que es la prevención y la promoción de dicha enfermedad. Bueno, para continuar con el tema, tenemos en cuanto al diagnóstico, tenemos la clínica y el diagnóstico diferencial, obviamente. En el diagnóstico, en la clínica en este caso, vamos a poner primeramente lo que es el síntoma cardinal, que el síntoma cardinal es el dolor en el dolor epigástrico, que es caracterizado por que sea un dolor ardoroso o urente. En este caso, una úlcera duodenal. Clásicamente el dolor mejora con la comida y empeora 2 a 3 horas después por el vaciamiento gástrico, el vaciamiento gástrico del ácido que en este caso se produce. En la úlcera gástrica el dolor a menudo empeora con la ingesta. El diagnóstico de oro o el gold estándar para diagnosticar este tipo de enfermedades tenemos que es la endoscopía digestiva alta específicamente, nos permite visualizar directamente la úlcera.
para medir su tamaño y crucialmente tomar biopsias, que esto es para lo que se hace este tipo de endoscopía. ¿Por qué una endoscopía? Bueno, para descartar la malignidad, en este caso especialmente una úlcera gástrica, y para confirmar la presencia de lo que es la bacteria de Helicobacter pylori. En cuanto a los diagnósticos, ya hablando un poquito más de diagnósticos diferenciales, pues tenemos que debemos descartar otras causas por el dolor en epigástrico, que es el síntoma característico de este, que en este caso sería la dispepsia funcional, síntomas sin lesión orgánica. El ERGE, que es el predominio de pirosis y regurgitación ácida. El cáncer gástrico siempre debe considerarse, sobre todo en pacientes con signos de alarma. Y gastritis o duodenitis, en este caso que es una inflamación superficial sin alcanzar la profundidad de la úlcera. Ya hablando un poco más, irnos enfocados al tratamiento, en este caso tenemos que los pilares del tratamiento farmacológico, el tratamiento como tal es doble, es un tratamiento para curar la úlcera, que es reduciendo el ácido, ¿verdad? Eliminar la causa etiológica como tal de para poder tener una mejoría en este tipo de úlcera. La primera es la terapia de erradicación de la Helicobacter pylori. Si la biopsia es positiva para la H. pylori, tenemos que el tratamiento estándar de esta es la terapia triple o cuádruple de 10 a 14 días. ¿En qué se basa? Pues en base a un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo un omeprazol, por ejemplo, para reducir lo que es drásticamente el ácido. En los antibióticos, pues obviamente tenemos una combinación de dos fármacos, que es la claritromicina con la amoxicilina, para erradicar la bacteria del todo. Siempre se recomienda un antibiograma, en este caso se recomienda generalmente un antibiograma para ver si en este caso esta bacteria es resistente o es sensible a estos tipos de antibióticos, ¿verdad? Después tenemos las segundas, que son úlceras inducidas por AINES. En este caso el pilar o lo principal que se tiene que hacer es, si es posible, suspender el tratamiento o el antiinflamatorio no esteroideo en este caso. Si el AINE es indispensable, se debe coprescribir un IOMP, que es un inhibidor de la bomba de protones, a dosis protectoras, para tener una protección a este nivel, para prevenir nuevas lesiones más que todo en este caso. Las estrategias de prevención que yo voy a poner en este caso son las estrategias primarias, son fundamentales para la salud comunitaria en este caso, y se enfocan en los factores de riesgo modificables. La primera sería el uso prudente de fármacos. Tenemos que tener una educación sobre AINES, o sea, promover el uso de las dosis eficaces más bajas que se pueden tener en los antibióticos, en los AINES, y por el menor tiempo posible. En este caso, en pacientes con riesgo de este tipo de úlceras, favorecer alternativas o añadir protección, como por ejemplo lo que hablábamos del inhibidor de bomba de protones. Lo segundo sería el control de la infección. ¿Cómo lo controlamos? Con la higiene. Es otra cosa podemos promover para que se pueda dar, es la higiene. Aunque la vía de transmisión exacta no siempre está clara de este tipo de Helicobacter, las condiciones sanitarias siempre ayudan. La higiene personal siempre va a reducir la incidencia de esta bacteria, en este caso la H. pylori. La modificación de los estilos de vida, esto va desde el tabaco, el alcohol, las aclaraciones, por ejemplo, el estrés, la dieta que no causa la úlcera por sí sola, pero pues pueden producir exacerbar estos síntomas. Todo esto puede ser lo podemos promover nosotros para que tengan un mejor apego a este tratamiento y que no sea tan dañino en este caso. Las estrategias de promoción ya específico, tenemos que una promoción de la consulta oportuna, tenemos que educar a la comunidad para que busquen atención médica si experimentan dispepsia o persistencia crucialmente algunos signos de alarma, por ejemplo, que son las anemias inexplicables, pérdida de peso no intencional, vómitos persistentes, disfagia. Todo esto tenemos que nosotros promoverlo para que vayan a los centros de salud, en este caso, o al centro hospitalario más cercano, porque son banderas rojas. Estas banderas rojas lo que van a hacer es prácticamente indicarnos que algo está mal en el organismo, en el cuerpo, y que tenemos que ir. Tenemos también la estrategia de prueba y trata. En este caso es promover la realización de pruebas no invasivas para la H. pylori.
por ejemplo, la prueba del aliento, el antígeno fecal, entre otras. En pacientes con dispepsia sin signos de alarma, en atención primaria, sí es positivo iniciar el tratamiento en erradicación. Ya por último, pues tenemos que este tipo de úlceras es una patología con un alto impacto comunitario, con un manejo basado en la erradicación etiológica y una fuerte promoción de la prevención, el uso racional de los AINE, el control de esta bacteria del H. pylori. Podemos reducir su morbimortalidad, en este caso su morbilidad, y mejorar la calidad de vida. Eso sería todo por mi parte y gracias.